o el ordenador incompatible con los vídeos. Pero bueno, no importa, yo se lo trataré de explicar vídeo, aunque no lo veamos, trataré de explicárselo lo más breve posible. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Manuel Moro, como ha dicho bien nuestro hermano Mario, y somos portavoz de Puertas Abiertas. Conmigo me acompaña mi esposa Maribel y estamos muy contentos de ser recibidos aquí. Realmente nos sentimos a gusto, nos sentimos como somos la familia del Señor. Y me alegra mucho de ver que hay cantidad de jóvenes, ¿verdad? Y de niños. Qué bueno, ¿verdad? Que las nuevas generaciones vayan hacia adelante. Bueno, pues el Ministerio de Puertas Abiertas, el vídeo que venía era una explicación de lo que es el ministerio y lo que hace. Pero yo se lo voy a explicar brevemente. El Ministerio de Puertas Abiertas tiene ya pues aproximadamente más de 70 años. Fue en el año... ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Fue en el año 1955 cuando el hermano Andrés, ¿verdad? Un joven de origen holandés, visitó un país, creo que era Hungría, del telón de acero, el antiguo telón de acero, de la Unión Soviética, ¿verdad? Y vio la necesidad que tenían las iglesias allí, ¿verdad? Sabemos que todos esos países eran estrictamente comunistas y asistió a una iglesia, él cuenta que asistió a una iglesia bautista y el pastor lo invitó a que trajera un mensaje. Él lo dio y cuando terminó el pastor le dijo, mira, aunque hubieras dado 40 mensajes, agradezco mucho más el haberte visto ahí, el haber visto a alguien que viene de la otra parte y que se interesa por nosotros. Y él se dio cuenta de la gran necesidad que había y sintió el llamado de Dios con una palabra que está en Apocalipsis, un mensaje a la iglesia, creo que es de la Odisea, donde dice, fortalece lo que está a punto de caer. Es decir, guarda lo que está a punto de caer. La iglesia estaba a punto de caer en toda la zona comunista y él empieza por entrar, como es conocido, hay un libro, se llama El contrabandista de Dios, que empieza a meter Biblia en su pequeñito coche y ahí empieza, y bueno, y como sabemos muchas veces empiezan los ministerios, empezó él, el Señor empezó a añadirle gente, hoy en día está en más de 70 países ayudando, por muchos años ha ayudado a millones de creyentes, ¿verdad? Y tiene oficina en 25 países, una de ellas es España, es Puertas Abiertas España Internacional. Él, como anécdota, decía, cuando yo cruzaba, dice, jamás me quitaron una Biblia. Cruzaba la frontera y dice, yo decía, Señor, cuando tú caminabas en la tierra, tú le dabas vista a los ciegos. Y dice, ahora te ruego que lo hagas al revés, que lo ciegues para que yo pueda entrar. Dice, jamás me quitaron una Biblia. Dice, y bueno, grandes operaciones que probablemente ustedes conozcan. Hubo un desembarco en China de 1 millón de Biblias. Parece ser que los vigilantes aquella noche se habían dormido, se habían emborrachado, se habían dormido y una gran cantidad en fardos grandes las desembarcaron, entraron y las repartieron por todos lados. En fin, muchas cosas que es una vida de fe de la cual nosotros aprendemos, ¿verdad? Muchas veces la fe arriesgada, tenemos que movernos en el plan y el propósito de Dios y Dios lo va a respaldar porque siempre que lo hagamos en su propósito. Y bueno, este hombre ya partió con el Señor, creo que fue el año pasado, y a los 90 y tantos años siempre estuvo activo. La principal motivo es ayudar a la iglesia perseguida, ¿no? Se han repartido millones de Biblias, se dan discipulados, ayuda económica, muchas cosas, y ese es el llamado que él recibió y que continúa. Y nosotros, pues, la iglesia no perseguida, entre comillas, porque la persecución siempre existe, ¿verdad?, pero no como los hermanos que vamos a ver la tienen, pues debemos de ayudarle, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Una realidad asfixiante. La realidad asfixiante es que más de 360 millones de cristianos sufren persecución, altos niveles de persecución y aún persecución severa, podríamos decir, ¿verdad? Por causa de la fe. Eso supone 1 de cada 7 cristianos. Es decir, de los que estamos aquí, si contáramos 1, 2, 3, 4, 6, el 7, es decir, 360 millones supone, porque muchas veces vemos la cifra y no nos hacemos ni idea, pero más de 7 Españas completas. Más de 7 veces la población de España está siendo perseguida. Y el número de cristianos asesinados por su fe
En el año 2022 fue 5.621. Añado que casi un 90% fue en Nigeria. Es decir, Nigeria está sufriendo un país que tradicionalmente es cristiano, el sur, indiscutiblemente, que es la zona más poblada, pero está sufriendo una gran persecución. Y ya te digo, de esos 4.000 y pico sucedieron en Nigeria. La persecución en los últimos, y yo creo que es señal también de los tiempos que vivimos, ¿verdad? Los últimos años, del año 2003, yo creo que tengo aquí los datos, del año 2003 a la fecha pasó de 200 millones de cristianos perseguidos en el año 2003 a 360 millones, es decir, casi el doble, podríamos decir. Es decir, que la persecución, afortunadamente nosotros aquí pues, estamos bien, ¿no? No la tenemos, pero eso es el motivo de que compartirlo a la Iglesia no perseguida para que apoyemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, la siguiente diapositiva. Puertas abiertas en las presentaciones y las campañas. Unas veces, aunque se sigue tratando todo, pero unas veces se expone el tema de, por ejemplo, el caso de África. Ahora es reescribir el futuro de las nuevas generaciones en Oriente Medio. Todos sabemos que Oriente Medio, con el levantamiento del ISIS, ¿verdad?, el Estado Islámico y las facciones todas estas terroristas que irrumpieron y quitaron todo, trataron de borrar totalmente de esos países el cristianismo. Muchas veces pensamos que en países como Irak, Siria y eso, que no hay cristianos, pero hermano, nos sorprenderíamos la cantidad de cristianos que hay. Los chinos decían que ellos, los chinos perseguidos, y creo que lo siguen diciendo, dicen, somos como el bambú, cuanto más nos cortan, más fuerte crecemos. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, pues el propósito en esta campaña es que, como sabemos, en el Oriente Medio, debido al ataque de eso lo hemos visto en la televisión, del ISIS, ¿verdad?, hicieron una destrucción y una desolación, dejaron todos esos países totalmente destruidos y desolados. Muchos cristianos, igual que la población general, se fue a otros países, fue a Siria, se fue a países cercanos para evitar la muerte. Pero cuando han vuelto, se han encontrado desolación total. Hay un vídeo que es de la hermana Farag, una hermana de Irak, que no lo podemos ver, pero yo le explicaré un poquito. Entonces se encontraron una desolación total, hermano. Amén. Y verdaderamente, si la Iglesia no perseguida, no ayudamos en estos momentos a la Iglesia en Oriente Medio, cuando hablamos de Oriente Medio sabemos Siria, Irak, Irán también, hay una gran persecución. Todos estos países está a punto de desaparecer, hermano. Hay una cosa que yo entiendo muy importante. Mientras haya un creyente en un país, en una ciudad, hay una lámpara, hay una luz. Y el enemigo, el diablo, lo que quiere es arrancarlo. Por eso entiendo que hay esa gran persecución, para que ellos emigren, se vayan y las tinieblas cubran totalmente. Pero ellos muchos dicen, preferimos, esta es mi tierra, prefiero vivir aquí y prefiero incluso morir aquí. Nos sorprende muchas veces el amor de estos hermanos a Cristo y a las vidas. En Corea del Norte, que es el país máximo en la persecución, el número 1 en la lista de persecución de países perseguidos, hay testimonios de coreanos que podrían pasar, e incluso han pasado la frontera a China, donde hay persecución, pero no al nivel de Corea del Norte. Y ellos dicen, volvemos. Dice, yo no puedo quedarme ahí sabiendo que hay vidas que no conocen al Señor en mi país. Hermano, tremendo. Testimonios verdaderamente impresionantes, que yo creo que nos inspiran y son motivo de inspiración y de ejemplo para nosotros. El vídeo sería el 5, sería el vídeo de nuestra hermana Farah. Esta es una hermana iraquí que tuvo que emigrar con su familia, tuvo que salir cuando el ISIS inició toda esta persecución y ahora ha vuelto. Ella tenía una peluquería y cuando vuelve en el vídeo se ve, hermano, cómo está la peluquería y cómo están las calles, cómo están las casas, totalmente destruido.
Y dice, el ISIS y todas estas facciones terroristas islámicas, extremistas, ¿verdad? No podemos tampoco generalizar, pero trataron de borrar todo símbolo de cristianismo. Las cruces las destruyeron, versículos, dice, pero ahora está habiendo una, ¿cómo diríamos?, una renovación, ¿verdad? Empiezan a verse ya en las calles los símbolos de las cruces, versículos bíblicos, representaciones bíblicas. Es decir, hay un resurgir de nuevo. Y ella se encuentra con su casa totalmente destruida, la peluquería totalmente destruida, todo tirado, todo, y ha iniciado. Puertas Abiertas ayudó a esta mujer, ayudan también muchas veces con ayuda económica o microcrédito para que puedan tener un trabajo, puedan seguir adelante antes de que tengan que emigrar e irse de sus países. Y ella, en el testimonio, dice, gracias le doy a Puertas Abiertas por la ayuda que hemos recibido. Y de nuevo, hermanos, se ven, como ella dice, y se ve en el vídeo, las calles se ven ya esos símbolos cristianos que antes había. Amén. Muchas veces aquí nosotros pensamos los símbolos, ¿verdad?, como la cruz, y debido a que vivimos en un país con una fuerza idolátrica, es decir, y una herencia idolátrica tan grande, que no las ponemos, pero en esos países la cruz, como diciendo, es algo totalmente contrario, se distingue del Islam, ¿verdad? No el sentido que muchas veces nosotros aquí podemos darle. ¿Me entienden esto? Gracias. Entonces, hermanos, hay un miedo a vivir en esos países como Irak, Irán. El miedo es real, ¿verdad? El peligro es real. Pero estos cristianos, como dice Farah, dice, yo he nacido aquí, yo quiero permanecer aquí y yo quiero morir aquí. Amén. Bien, vamos a ver un acróstico que se llama Oremos. Exactamente, oremos, ¿verdad? Un acróstico, ora. ¿Cómo podemos ayudarle? Orando. Una de las mayores necesidades que tienen los hermanos, dicen, oren, no tanto por nosotros, sino con nosotros. Hay una diferencia. Cuando tú oras con alguien, es que tú te haces uno con él en su necesidad y lo apoyas. Amén. Responde. Cuando nosotros conocemos, debemos de responder. Hay un dicho español que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando tú no conoces una necesidad, no la sientes, no la sabes. Pero cuando la conocemos, debemos de responder. Escribe. Hay unas campañas en Puertas Abiertas que puedes entrar en la página de Puertas Abiertas, de campañas para escribir, mandarle algo, un detallito o un versículo bíblico. Ellos después se lo pasan a los hermanos. Escuchaba un testimonio de una hermana que había pasado una situación bien difícil y en uno de estos países, y cuando le llevaron cartas, dice, 2000 cartas. A lo mejor una pequeñita detalle, la puede escribir incluso en la página, ¿no?, de Puerta Abierta. Y ella dijo que hay 2000 creyentes preocupándose por mi situación. Dice que lloraba. Y es verdad, hermano. Pero aunque estemos lejanos en países, la oración no tiene límite, la oración no tiene frontera. Tú puedes orar aquí por alguien en la China y el Señor actúa allí, ¿no? Entonces escribe, movilízate, haz algo. No, el movilizarnos también, difundirlo. Hoy en día las redes sociales, y los jóvenes están más al corriente de todo eso, pero yo muchas veces cojo y cosas las paso y las comparto en Facebook o en cualquier otro de esos, WhatsApp, amigos, familia, y difundámoslo, ¿verdad? Cuanto más gente lo sepa, más posibilidades hay de gente que se envuelvan. Ofrenda, indiscutiblemente, el dinero es necesario, todo lo que hay que se mueve, y conoce la situación de ellos, porque al conocer podrá actuar en consecuencia, por lo menos tener la posibilidad. Y vamos a pasar a la última, y que es la central en cuanto al propósito de la representación. Conviértete en compañero de oración. Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, dice Pablo, ¿verdad?, escribiendo en 2 Corintios 1:7. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
Cuando nosotros somos compañeros de alguien que está en aflicción, Dios dice que aún cuando tú pases por aflicción, cuando yo pase por aflicción, Él te va a consolar. Vamos a tener un compañero de consolación también, ¿verdad? Qué bueno. Y, amado, ¿cómo convertirnos en un compañero de oración? Bueno, pues si algo, como he dicho, necesitan más que nada nuestros hermanos es acompañamiento en oración, que oremos por sus necesidades, ¿verdad? Y tu oración, que lo acompañemos también en su sufrimiento. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando alguien te dice, estoy orando por ti. Uno sabe que hay alguien que te está apoyando ahí. Sabemos que el Señor intercede por nosotros, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero también Pablo dice, oremos unos por otros. Qué bueno, cuando es verdad que te sientes mejor, aunque haya un problema, pero te dicen, voy a orar por eso. De verdad, no decirlo y lo dice en ese momento y después ya no ora. No, sino, de verdad, voy a orar por ti. Te voy a acompañar en oración. Y uno se siente, como que siente un bálsamo, ¿no? Saber que alguien también se solidariza contigo y va a estar apoyando en esa situación. Pero, hermano, eso es lo que más necesitan ellos. Cuando se les pregunta y dice, ¿qué es lo que necesitáis? Que oren por nosotros. Ellos no le piden ya al Señor, quítanos la persecución. Saben que están en países y en lugares donde hay persecución. Oran, y hay una campaña de orar por el presidente o el primer ministro de Corea. Para Dios no hay nada imposible. Si tú lees el libro, desafortunadamente solo tengo uno ahí en la mesa, hay una mesa de libros, porque el contrabandista de Dios está en reimpresión y necesitamos recibir más, solo me ha quedado uno. Pero cuando tú lo lees te das cuenta las maravillas y cómo Dios obra a través de la oración. Para Dios no hay nada imposible, amén. Pero Dios se mueve cuando nosotros oramos. Si nosotros oramos, muchas veces dice la gente, hay que orar por esto y mira, y Dios lo hizo, y dice, eso es casualidad. Bueno, yo digo, si no oramos, no hay casualidades. Pero cuando oramos, sí suceden las cosas. Y verdaderamente, un compañero de oración es alguien que se une en oración. Y para eso, hermano, nosotros ofrecemos, y esa oración, hermano, y ese apoyo en su sufrimiento va a causar, y de hecho lo causa, un gran cambio en sus vidas, en la vida de estos hermanos y hermanas que están siendo perseguidos, y en su fe. Su fe es fortalecida. Amén. ¿Y cómo convertirnos en un compañero de oración? Mire, hay un recurso que es totalmente gratis. Nosotros tenemos este folletito, mi esposa tiene allí, si quieren ahora podemos repartirlo, y dentro de ese folleto hay una hojita blanca. Después que la rellenes, la cortas. Si tú dices, pues yo quiero apoyarlo, yo quiero saber más de la iglesia perseguida y quiero apoyarlo orando, y si quieres apoyarlo económicamente, bueno, pues también, pero lo principal es la oración. Y aquí en esta que dice, digo que sí a orar, tú lo rellenas, ¿verdad?, con letras claras, con tu nombre, con tu dirección, y al final tenemos una mesa allá atrás donde hay un libro y tenemos más folletos de esto. Tú nos lo entregas a nosotros. Vas a recibir cada 2 meses gratuitamente, sin ningún compromiso para ti económico, una revista que te viene con un calendario de oración para esos 2 meses, viene también con testimonios, con noticias, a todo color, muy buenas. Yo tengo ahí algunas de meses pasados, y por si alguien se la quiere llevar. Y entonces lo recibirás. Si la quieres recibir digitalmente, pues pones tu correo electrónico y pones alguna señal, yo ya se lo comunico a ellos para que te la manden digitalmente, ¿verdad? Y en la otra parte, donativo. Les quiero hacer una aclaración. El recibir la revista no tiene que ver si das donativo o no das donativo. Recibir la revista va si tú quieres ser un compañero de oración. Pero si aún quieres apoyar, pues detrás viene donativo, puede ser un donativo puntual, que si quiere nos lo da a nosotros y nosotros lo ingresamos en el ministerio, o bien, si tú quieres, lo puedes ingresar tú poniendo ahí, o ¿cómo se llama?, o regularmente el importe o la forma en que tú quieras. Es importante, lógicamente, rellenarlo
y firmarlo. Si no tienes los datos, como es lógico, de tu tarjeta aquí, pones una cruz o me lo dice y yo se lo mando a ellos, porque todo esto se lo mandamos, y ellos te llamarán por teléfono de contabilidad y ya lo arreglan. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Bueno, pues muy bien. No por lo mucho yo que hable bien, sino por lo bien que usted entiende. Y entonces vamos a hacer una cosa. Hermano, ¿te parece que lo repartamos ahora, aquellos que quieran, o si les parece, lo hacemos al final? Cuando vayan saliendo, si usted está interesado, se acerca ya, tenemos libros. Hay algo que también me decían de Puertas Abiertas, dado que ellos saben del tiempo que esta Iglesia apoya y sigue el ministerio de Puertas Abiertas, y me decían, no hay ningún embajador. ¿Qué es un embajador? Es como una conexión entre Puertas Abiertas y la iglesia local. La iglesia local en particular, no las demás. Para eso los portavoces sí vamos a diferentes iglesias, pero entonces el embajador está aquí, le manda, ¿cómo se llama? Le manda documentación, le manda cuando hay una campaña, por ejemplo, ahora en noviembre está el DIDO, el Día Internacional de Oración, el 12 de noviembre, y es una conexión. Lógicamente tiene que ser alguien que esté aprobado por el liderazgo de las iglesias, ¿no? Que la iglesia dé el respaldo, lógicamente. Si hay alguien lo siente, pues habla primero con sus líderes y el líder que me lo diga a mí y ya yo se lo paso a Puerta Abierta y ya se pone en contacto. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues bien, agradezco de nuevo por la gran oportunidad que me dan. Tenemos ¿hasta qué hora? Bueno, procuraré. Hemos disfrutado del tiempo de la alabanza, hemos disfrutado de estar aquí con vosotros, hermanos. Somos uno en Cristo. Amén. Lo bueno, visitamos muchas iglesias y lo bueno es que uno se siente en casa cuando está en la casa del Señor. Qué bueno es eso, ¿verdad? Yo creo que eso no sucede en ninguna, aunque el Evangelio no es religión, pero diríamos por forma de entendernos, en ninguna religión, hermano. Vas a donde vayas y vas a una iglesia y parece que te has conocido de toda la vida. Amén. Bueno, pues me gustaría ir al libro de Juan, capítulo 4. Capítulo 4 de Juan, y vamos a leer desde el versículo 34. El Señor, como todos sabemos, en Juan ha tenido un encuentro con una mujer samaritana, la que es conocida en la Biblia, no se sabe el nombre, o al menos no lo registra, la samaritana. Yo digo que el Señor ha tenido un encuentro con ella y ella ha tenido un encuentro con el Señor. Esta mujer ha tenido un encuentro con el Señor. Y cuando vienen los discípulos que habían ido a comprar comida, ven al Señor, lo ven que no está comiendo, y le dicen, maestro, pero no come. El Señor dice, yo tengo una comida. Una comida que ustedes no sabéis. Y Jesús le dijo, mi comida es que... Y ellos dicen, cuando el Señor le dice, tengo una comida que ustedes no saben, dice, ¿le habrá traído alguien algo? ¿Le habrá traído un bocadillo o algo para este tiempo? Pero dice el Señor, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, es decir, del Padre, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Me gustaría, con permiso, hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, te doy gracias por esta preciosa congregación, por cada preciosa vida que aquí se reúne, Señor, por sus líderes, Dios mío, Padre. Y te pido que hables a nuestros corazones por tu palabra. Señor, yo puedo dar conocimiento, pero solo tú puedes impartir tu luz y tu verdad a lo más profundo de nuestros corazones. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años yo recuerdo que había un corito que cantábamos, decía, todos deben conocer. Yo no sé si ustedes los cantarían, decía y seguía, todos deben conocer quién es Jesús. Es el lirio de los valles, yo no la canto porque yo no soy muy bueno cantando, mi mujer sí, pero dice, es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, es hermoso y es divino, todos deben conocer.
Y es verdad, hermano. Y es el plan y el propósito de Dios, que cada vida conozca a Jesús. Si vamos al libro del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa. Está hablando de la venida del Señor. Y Pedro dice, pero el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es decir, para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué gran verdad, hermano. El Señor es paciente. Cuando yo he mirado mi vida antes de conocer al Señor, digo, qué paciente fuiste conmigo. Y aún ya estando en el Señor, sigo diciéndolo, qué paciente. Y yo creo que ustedes pueden suscribir igual que yo, ¿verdad? Hemos visto la paciencia del Señor. Y muchas veces las personas, desgraciadamente, malentienden esta paciencia y pecan y se creen que Dios lo aprueba o que Dios no ve. No, es que Dios es paciente, porque si Dios no hubiera sido paciente conmigo o contigo, probablemente no estaríamos aquí, no hubiéramos conocido al Señor y nos hubiéramos muerto sin Cristo, y todos sabemos el terrible destino que es morir sin el Señor. Pero Dios es paciente y Él no quiere, como dice en Ezequiel, creo que el capítulo 33 o 32, versículo 33, 11, dice, porque no quiero la muerte del que muere, no quiero la muerte del impío, lo que quiero es que se convierta y tenga vida. Amén. Dios nos quiere, hermano. Dios no es ese Dios ahí arriba, insensible, que está esperando que alguien caiga para matarlo. No, si hubiera sido así, ninguno de nosotros estaríamos aquí, sino que es paciente, hermano. Pero eso es así, hermano. Y Dios ya hizo todo lo necesario para que el hombre, la mujer, la humanidad fuera salvo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. En su amor de Dios, ese amor incomprensible, ese amor admirable, ¿verdad? Él nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta que hay una dicotomía? Perdición o vida eterna. No hay un punto medio. El Señor dijo, o estáis conmigo o estáis contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No sirve para nada lo que hace. Amén. Entonces hay perdición y salvación. Los católicos metieron la doctrina del purgatorio, ¿no? Y muchas veces en broma le digo, bueno, el purgatorio en todo caso sería para las pulgas, pero no para nosotros. Entonces, Dios nos quiere y Él ha hecho todo. Y no solo dio a su Hijo, que su Hijo murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo a todos aquellos que creemos en Él y nos ha dado la misión de compartir, de ser sus testigos a todo el mundo. Y de predicar este evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El énfasis está en creer. De nada sirve a alguien que se bautiza si no cree. Pero si has creído, tienes que bautizarte. Y una vez que estás bautizado, ahí dice, eso completa, ¿verdad? Pero si no cree, qué gran responsabilidad nos ha dejado el Señor. Porque esa misión nos la ha dejado a nosotros. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo enseño. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Cuando tú te propones, y he titulado este mensaje, todos deben conocer quién es Jesús. Cuando tú te propones que otro conozca a Jesús, Jesús está ahí contigo. Jesús está cuando tú le das el tratado. Jesús está cuando tú lo invitas a la iglesia. Jesús está cuando tú le hablas. Jesús está cuando le ayuda. Muchas veces hay una forma de evangelizar. Ayuda, ve al necesitado, ayúdale. Eso te va a abrir una puerta. Muchas veces esperamos las oportunidades, pero también nosotros podemos provocar las oportunidades de hablarles a otros. Y nos ha dejado a nosotros esa misión, hermano. Y mucho, el Proverbio 11:30, la segunda parte del versículo, dice que el que gana almas es sabio. Si el que gana almas es sabio, el que no las gana, ¿qué es? Todo lo contrario. Pero cuando me habla de ganar, para ganar hay una lucha.
Por eso encontramos muchas veces oposición cuando tú te propones testificar a alguien, evangelizar o salir de sí. Yo no sé, pero desde que me convertí, hace ya muchos años, y mi esposa, siempre hemos estado evangelizando, no solo en la iglesia, sino en la calle. Y porque yo creo que el evangelismo es una cuestión de amor a Dios, de amor a nuestro prójimo, pero también es una forma de vivir. Es algo innato que el Señor pone en nosotros y que de hecho nos ha dado una orden, ¿verdad? Lo que es conocido como la gran comisión. Y algunos dicen, pero bueno, yo es que no estoy preparado, yo es que no sé, yo es que no sé versículos, tengo que prepararme. Hermano, mientras tú y yo nos preparamos, las almas se pierden. Las almas no tienen la oportunidad. Si tú no le hablas, a lo mejor puede ser que sea la única oportunidad que esa persona tenga para conocer de Jesús. Y desde luego es bueno y es necesario prepararse, estudiar y conocer versículos y aplicarlo. Pero yo veo la Biblia, hermano, y el Gadareno, un hombre endemoniado al máximo. El Señor llega a Gadara, una región que no era de Israel, una región pagana. Y el Señor llega con el propósito de hacer una campaña evangelística y predicar. Y se encuentra, nada más que llega, que sale un hombre endemoniado para atacarle, pero cuando llega a su presencia cae a sus pies. El Señor lo libera, hermano. Ese hombre ni comía, ni dormía, ni bebía. Nosotros que leemos la Biblia lo sabemos, ¿verdad? Los sepulcros, rompía las cadenas, todo el mundo tenía toda aquella región atemorizada y el Señor lo libera. Y me llama mucho la atención que los demonios le dicen, no nos mande al abismo, mándanos a aquellos cerdos que están allí. Probablemente miles de cerdos. Los demonios salen, el Señor le da permiso, salen, se meten en los cerdos reciben tal impresión, se vuelven locos, se arrojan por un precipicio y mueren. Cuando los gadarenos ven la pérdida económica que han tenido, le vienen y le dicen al Señor, márchate. Y el Señor coge, se mete en la barca. Y el gadareno, que ha tenido un encuentro con el Señor, ¿sabe lo que hace? Se quiere ir con Jesús. Hay una señal, cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, queremos seguir a Jesús. Eso es una señal clara. Yo veo gente que dice, sí, yo soy creyente, pero no vas nunca a la iglesia, no oras, no asistes. ¿De qué eres creyente? Esto es un compromiso. Y él dice, Señor, yo me voy contigo. Y el Señor, en su amor, en su misericordia, dice, no, quédate aquí y ve a los tuyos, a tu familia, a tu casa y a los tuyos, y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermano, este hombre no sabía nada. Primero que vivía en un país totalmente pagano. Por lo menos los judíos tenían la base del Antiguo Testamento, pero este no sabía nada. Pero tenía lo más importante, un encuentro real con Jesucristo. Y ya eso era suficiente. Ya tendría tiempo de aprender después. Yo creo que en los minutos o en la media hora que estuvo allí con el Señor le habló y le daría los fundamentos. Pero ya tenía lo básico, testifica. Algunos dicen, es que yo no sé. Si eres salvo, si has tenido un encuentro con el Señor, tienes un testimonio. Dile a otro, como el gadareno, tu testimonio. Lo que eras antes, tu encuentro con Jesús y lo que eres ahora. 2 minutos se da un testimonio. Y también vemos la mujer samaritana, que tú lo lees ahí en Juan 4. Esta mujer es como los católicos. Tenía una parte de verdad, los samaritanos tenían una parte de verdad, pero la tenían mezclada con mentiras. Le pasa igual que a los católicos, hermanos. Tienen parte de verdad, pero tienen mucha parte de mentira. Y eso le pasaba a la samaritana. Y ella llega, tiene ese encuentro con el Señor y se va al pueblo, a la ciudad, o al pueblo, la villa, y le habla a todo el mundo. Y la gente viene y creen por ella, hermano, y dice que vinieron y le decían a ella, oye, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino creemos porque lo hemos visto. Y eso somos nosotros también, hermanos. Somos los intermediarios. Háblale a una persona. Esa persona si realmente recibe la palabra, va a tener un encuentro con el Señor. Un encuentro personal con Él. Y tenemos un erudito como Saulo. Un hombre que conocía la Escritura.
pero que tenía una buena teología, pero una mala actitud. Y sabemos que cuando va, en Hechos 9, cuando va a Damasco buscando para prender más creyentes, cogerlo, meterlo en la cárcel, azotarlo, y tiene un encuentro con el Señor. El Señor lo derriba, cae a tierra, una gran luz, queda ciego. Y el Señor dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ¿sabe qué dice Saulo? Señor, ¿qué quieres que haga? Otra señal. Cuando tú te conviertes, cuando tú conoces al Señor, cuando tú has tenido un verdadero encuentro con el Señor, tú dices: Señor, ¿qué quieres que haga? Es nuestra prioridad hacer algo por el Señor. No es que Él lo necesite. Él nos necesita, hermano, para que otros conozcan de Jesús. El Señor dice: entra en la ciudad, entra en Damasco, y ya se te dirá. Viene Ananías, ¿verdad? Impone las manos, recibe la vista, lo bautiza, lo llena del Espíritu Santo el Señor, y dice que Saulo entraba en las sinagogas y por medio de las Escrituras, porque él las conocía a fondo, ahora todo aquel bagaje que él tenía de Escritura, por eso es bueno, lo usa para manifestarle a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. No directamente, no explícitamente, pero sí implícitamente. Amén. Toda la Biblia señala a Jesús. ¿Te das cuenta que no importa, hermano? Lo importante es tener un encuentro con Jesús. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, Dios te va a usar. Aleluya. Me gustaría ver un momentito algo, una parte que, bueno, me gusta toda la Biblia, pero esto, Romanos 10, hermano. Cuando leía esto, digo, Romanos 10 lo tiene, el versículo 1 dice: hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Él tenía un anhelo en su corazón por la nación de Israel. Era israelita, hermano, por sus paisanos. Y dice: el anhelo de mi corazón y mi oración. Él anhelaba que fueran salvos, pero oraba. Muchas veces deseamos cosas, pero no oramos. Dice: yo quiero que sean salvos. Y yo esto lo comparo, hermano, lo que dice aquí. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tenían celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando yo veo esta iglesia aquí en Triana, bueno, Triana, sabemos, una cuna de la idolatría, hermano. Y cuando vemos muchas veces, no todos, pero vemos muchos católicos que son celosos, pero les pasa igual que a los judíos. Son celosos de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Y nosotros debemos de orar. Ellos creen, estoy hablando no del capillita que sale, no, de los que practican el catolicismo. Ellos creen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Pero después tienen, hermanos, y la cantidad de doctrinas falsas que las mezclan, ¿verdad? La confesión, auricular me refiero, el purgatorio, el Papa, los sacerdotes, hermanos, terrible, bueno, y muchas más. El culto a María, la adoración a María, la intercesión de María. Hermano, la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén. Pero él tenía celo, él tenía un anhelo y oraba a Dios para que su pueblo fuera salvo. Y nosotros, hermanos, debemos tener también ese anhelo y esa oración para que nuestras familias que no conozcan al Señor todavía, nuestros vecinos o aquel que te encuentras casualmente, sea salvo. Amén. Y mira, vamos a ir más abajo. Versículo 8 ahí de Romanos 10. Dice: ¿mas qué dice? Hablando, dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Quédate con esto, boca y corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos.
El Evangelio es una palabra de fe y hay que predicarlo. Amén. Que si confesares con tu boca, que ese es el mensaje que tenemos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay dos condiciones, creer y confesar. Porque cuando tú crees, no vas a tener ningún problema de confesar. He estado en la iglesia, hermano, y desgraciadamente vemos, y lo vemos donde hay mucha gente que se supone que cree, pero nunca confesaron a Jesús. Nunca confesaron. Y nosotros no tenemos persecución. Si hubiera persecución, si tú crees que ahí se vería realmente los creyentes. Por eso los hermanos que son perseguidos, yo digo, esos son creyentes todos. No hay alguien. Y he visto iglesias donde hemos predicado y hablar y decir el llamado a salvación. Y he visto salir cantidad de creyentes que creían, pero nunca confesaron. El Señor dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles de mi Padre. Y lo dice ahí Romano, hay que creer indiscutiblemente con el corazón, porque la fe es del corazón, pero también tienes que confesarlo. No creo en los creyentes, ¿cómo se llama?, de incógnito, ¿no?, de la secreta, ¿no? Hay la policía secreta, esos no van vestidos de uniforme, nadie sabe si es policía. O hay creyentes que nadie sabe que son creyentes, nunca se les oye que hable de Jesús ni nada. Decía un gran predicador de los tiempos pasados, si tienes a Jesús en tu casa, los vecinos lo sabrán. Lo van a saber, la gente va a saber. Yo recuerdo cuando salíamos con mi esposa y mis niños eran pequeños y salíamos los domingos y el resto de la semana cuando íbamos a la iglesia, pero mayormente los domingos la gente no trabaja y íbamos por la mañana y salíamos con nuestras Biblias para coger el coche y veía a los vecinos, nos miraban así y yo escuchaba algunas veces y decía, son testigos de Jehová. Y yo me entraba ganas de decirles, somos testigos de Cristo. Y verdaderamente es la ignorancia tan grande que hay en un país tan religioso, pero tan ignorante, desgraciadamente. Bueno, la cuestión, hermano, vamos a leerlo y con esto terminamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser hecho justo delante de Dios, para recibir la justicia de Dios. Tú tienes que creer, solo ve Dios, la gente no puede ver lo que tú crees en el corazón. Pero la gente sí va a oír lo que tú confiesas y tu confesión tiene que coincidir con lo que primero has creído en tu corazón. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando yo he creído, yo soy justo, pero ahora yo lo confieso mi salvación y no tengo ningún problema de decirlo. Amén, porque ya ha sucedido en mi interior. Pues la Escritura dice, todo aquel, versículo 11, que en él creyere no será avergonzado. Pablo está citando una cita de Isaías 28, versículo 7. No hay diferencia entre judío y griego, el que es Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que dijera Señor. ¿Recuerdan a Pedro cuando camina por las aguas y de pronto se hunde? Y la oración, yo creo, más breve de toda la Biblia. Señor, sálvame. Tardó el Señor, ¿no? El Señor inmediatamente lo cogió y lo sacó. A veces pensamos que nuestras oraciones tienen que ser largas. Bueno, y es bueno, si oramos mucho, pues bien. Pero que no oremos, hermanos, Dios nos escucha desde el primer momento. Lo que es importante es que sean sentidas, que sean verdaderas, que sean del corazón. Y si tengo que invocar al Señor, será salvo. Y aquí hay una exposición de lógica de Pablo tremenda, hermano, poderosísima. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel el cual no han creído? Indiscutiblemente, si no he creído, ¿cómo lo voy a invocar? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ahí entramos nosotros. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si tu vecino está en un problema,
jamás va a invocar a Dios si no ha creído en Él. Y no puede creer si no ha oído. Y para que oiga, alguien tiene que predicarle. Y ahí es donde entramos tú y yo, toda la iglesia, hombres y mujeres, sabios y no sabios, para que ellos tengan la posibilidad, igual que tú y yo la hemos tenido. Alguien oró por mí, igual que oró por ti, quizás no te conocía, quizás oraba, Señor, los perdidos, alcánzalos, sálvalos, y alguien te predicó. Amén. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mírate los pies por un momento. No lo vemos porque tenemos los zapatos. Pero el Señor dice que si tú anuncias, y yo creo que lo anunciamos, tus pies son hermosos. Tus pies son bellos para Él. Probablemente un podólogo diga, oh, tiene unos pies fatales. Pero el Señor dice, tus pies son bellos, porque vas llevando mi palabra. Amén. Bien, hermano. Simplemente decirle que somos el ejército de Dios. Pablo dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que somos un ejército. Que somos colaboradores con Dios. Trabajamos con Dios. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Somos colaboradores con Dios. Pablo lo dice, ¿verdad? Y que somos sus embajadores. Y tenemos un mensaje, reconciliaos con Dios. El mundo está en contra de Dios y cada vez lo vemos peor. Cada vez las autoridades, los colegios oficiales y todo eso quieren quitar a Dios de como sea y de la manera que sea del medio. Y así les va, hermano. Amén. Pero el mensaje de un embajador. Los embajadores, cuando tú los ves en televisión, viene el embajador de tal país y vienen al rey y llevan unas cartas de presentación, traen un mensaje de su país. Un embajador es el más alto cargo que hay en un Estado. Representa a la nación, allá donde vaya, allá donde esté. Son intocables, hermano. Nadie puede parar ni mirarle la maleta a un embajador. Nosotros somos los embajadores. Y tenemos el mensaje de decirle al mundo, reconcíliate con Dios. Yo me maravillo. El mundo ha ofendido a Dios y lo sigue ofendiendo. Y Dios dice, reconcíliate conmigo. Estemos a cuenta. Habla tú primero, dice Isaías, y estemos a cuenta. Venga, tú di tus cuestiones y yo te voy a escuchar. Maravilloso. Yo quiero que nos sintamos, que no solo me escuche así, sino que lo sienta. La importancia que somos. Habría más, pero yo quiero terminar con una escritura que está en Pedro, creo que es Primera de Pedro. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Mira lo que dice Primera de Pedro. Bueno, aquí está. No. Esta porción yo le digo la carta de identidad del cristiano, lo tengo escrito en mi Biblia. Esta porción de Segunda de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si lo ponen ahí, o lo miran en vuestras Biblias, pero da igual, yo te lo leo. Mas vosotros, ¿quiénes? Nosotros, eso no está hablando a nosotros. Más, podemos decir, más nosotros. Somos, Pedro dice, vamos a leer qué tal como dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabes lo que es un linaje? Una descendencia real. Linaje de Abraham, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Somos reyes y somos sacerdotes. Un rey tiene autoridad, gobierna. Y un sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres. Y entre los hombres y Dios. Real sacerdocio, nación santa,
No es la iglesia de Sevilla o la iglesia de Triana. Somos una nación en el mundo entero, pero santa, apartada por Dios y para Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado. Dios nos ha comprado. Como decía el evangelista Reinhard Bonke, este hombre decía, Cristo nos compró, pero el precio no lo llevaba en el bolsillo, lo llevaba en sus venas. Nos compró con su sangre. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué todo eso, hermano? Ahí está. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos ha hecho un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Un real sacerdocio con un solo motivo, que anunciemos las virtudes de Jesús. ¿Tiene virtudes Jesús? Claro que las tiene. Muchísimas. Pues vamos a decírselo.